Cuando yo era niño, ya hace unos años atrás, eh, resulta que una vez yo era católico, como quizás gran parte de los muchos que me escuchan, y siendo católico una vez recibí un afiche que decía los 10 mandamientos, ¿sí? Un dibujo, un afiche con alguien con unas tablas, no sabía bien quién era, pero decía allí los 10 mandamientos, entonces decían ahí el orden, y yo me quedo pensando cuán difícil era, de veras lo digo, siendo niño, cuán difícil era que yo pudiera dejar algunos de ellos de no cumplir. Sin embargo, uno me pareció que podía llevarlo a cabo, y es ese mandamiento que decía no jurar, que tenía que ver algo con jurar. No entendía para nada bien, pero como vi la palabra jurar, sabía que jurar era cuando las personas dicen, te lo juro que el lunes hago esto, te lo juro que el miércoles encontrarás eso en tu casillero, te lo juro que el lunes o el miércoles o otro día hago esto. Siempre esa palabra jurar, así que yo dije, si ahí dice que no lo haga, pues yo no lo voy a hacer. Y les confieso, mis hermanos, que desde que tengo uso de razón, desde que era un niño, desde que recuerdo esa ocasión de ese afiche, yo nunca he empleado esa fórmula. O sea, yo nunca he jurado, de verdad, nunca he dicho, te lo juro, nunca lo he dicho. Es que tengo uso de razón, nunca he expresado eso. Y pensaría cualquiera, aún ustedes mismos, que yo he cumplido a cabalidad ese mandato que vamos a encontrar acá. Él nunca ha jurado, porque parecería en una interpretación rápida o acomodada que eso es lo que quiere decir ese texto cuando nos habla que no hagamos juramento. De hecho, eso es lo que estaba creyéndose en los tiempos de Jesús o lo que decían los fariseos, como vamos a darnos cuenta de ello. Así que yo espero, mis hermanos, que no sé si tú también pensabas lo mismo, pero yo quisiera aclararte un poco acerca de qué es eso en este sermón de esta mañana. Cuando nosotros hablamos de jurar, jurar se define como prometer una cosa solemnemente, poniendo por testigo o como garantía de ello a Dios o a personas o cosas muy respetadas o queridas por la persona que promete. Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mis hijos, o te lo juro por Dios. Son las expresiones que la gente utiliza. Es más, a veces no tienes que decir te lo juro para estar trayendo consideración de que estás poniendo a esas personas como testigos. Solamente basta que una persona diga por Dios o por mi madre o por mis hijos para saber que está esa persona jurando o colocando allí como testigo, como garantía de que él va a cumplir algo porque simplemente ha traído a consideración estas cosas valiosas o respetadas para él. La declaración de Jesús que vemos en este texto, donde lo que acabamos de leer, donde nos dice, ustedes oyeron y yo les digo, tiene la misma fórmula que él ha empleado desde los sermones pasados que hemos visto. Cuando él dijo que la ley, él no había venido a abrogarla, sino a cumplirla, después de eso él va a colocar 6 ejemplos. Y este que vamos a ver en nuestra mañana de hoy es el cuarto ejemplo. El primero nos encontramos que tenía que ver con el hecho de que no matarás, que él decía, se le ha dicho que no matar es simplemente accionar un arma, pero yo les digo que cuando tú hablas de una persona, cuando piensas en su mente mal de él, ya lo has matado, en tu corazón ya lo has matado. Luego hablábamos del no adulterarás, que tenía que ver cuando no solamente dice Jesús, es cuando tú estás en un lugar, intimas con esa persona, sino que tiene que ver con lo que en tu pensamiento ya deseaste esa persona. Ahí ya has adulterado. Así que Jesús ahí colocaba el segundo ejemplo de que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a darle el verdadero sentido. Como tercer ejemplo, vimos la semana anterior que fue el asunto acerca del divorcio. Se había dicho una cosa sobre el divorcio, bajo cualquier circunstancia de divorcio, Jesús dice no, solamente sería bajo esta. Y vimos que también el consejo del Señor en su palabra nos muestra que había también otra causal. Pero hoy nos encontramos con este cuarto ejemplo que tiene la misma fórmula. Oyeron que fue dicho, yo les digo, por tanto hagan esto. Así ha sido Jesús hasta ahora en cómo él ha mostrado esos ejemplos. Y hoy, por supuesto, no vamos a tener otra forma de hacerlo, sino tener en cuenta este asunto. Así que teniendo, mis hermanos, en cuenta lo que acabo de decir, siguiendo la misma forma o fórmula de Jesús en esta sesión del Sermón del Monte, yo quiero que vayamos juntos a nuestra porción de la Escritura de la mañana de hoy, Mateo 5, el 33 al 37, que tú lo tengas allí abierto y que juntos lo podamos estudiar siguiendo el orden que Jesús transmite por medio de sus palabras. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, serían siguiendo los siguientes 3 puntos.
Primero, el mandamiento adulterado. El mandamiento adulterado. Eso lo encontramos en el versículo 33. Punto 2, el mandamiento autenticado. Versículos 34 al 36. Y por último, la exhortación a vivir dicho mandamiento, a vivir el mandamiento. Versículos 37. El mandamiento adulterado. Versículo 33. Nos dice la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Tus juramentos. Hemos dicho que estas personas, o por el título que yo le he colocado a este punto, adulterado, el mandamiento lo han adulterado, es decir, el mandamiento lo han colocado como algo postizo, como algo falso, como algo corrompido, como algo pervertido. Esto era lo que se había hecho con el mandato que el Señor había establecido. Este mandato había sido adulterado y los fariseos en esto habían mostrado que eran unos expertos. Escribas, fariseos, todos los que interpretaban la ley en estos momentos eran expertos en tomar la ley y acomodarla a cierto sentido donde ya la ley no tenía el mismo sentido que el Señor había hecho, sino un sentido donde era más potable para ellos. Popularmente, mis hermanos, se dice que para diferenciar un billete falso se necesita conocer bien el billete verdadero. Si tú quieres saber cómo es un billete falso, no necesitas conocer el falso, porque cada vez te pueden colocar una cosa distinta. Necesitas conocer bien el billete verdadero. Eso es algo que es claro, que es así. Y en esta ocasión yo creo que pudiera servir para nosotros entender que estas personas han cambiado el mandamiento si conocemos bien el mandamiento. Si conocemos a cuál mandamiento se está refiriendo. Así que esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿A qué mandamiento se está refiriendo Jesús? ¿Cuál es el mandamiento que Jesús está diciendo que deben estas personas estar o que estas personas están cambiando? Bueno, mis hermanos, a diferencia de los otros mandatos anteriores que hemos visto, este de manera particular no es una cita literal de un mandamiento, sino que básicamente es la alusión a varios pasajes. Es la alusión a varios pasajes, es decir, Jesús está resumiendo en un enunciado lo que dicen varios pasajes del Antiguo Testamento, de la ley del Señor. Recuerden que la ley del Señor se conoce como la ley del Señor, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 primeros libros se conocen como la ley del Señor para los judíos. Así que Jesús está haciendo un pequeño resumen de todo lo que encontramos en estos libros, en la ley del Señor. ¿Cuáles son esos textos? Bueno, el primero, Éxodo 27, que es el tercer mandamiento. Nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Levítico 19:12 nos dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Números 32. Y Deuteronomio 23:21 nos dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Mis hermanos, realmente una lectura simple y superficial de cualquiera de estos textos, y voy a tenerlo allí para que puedas leerlo con detenimiento en tu casa después. Éxodo 27, Levítico 19:12, Números 32 y Deuteronomio 23:21. Una lectura superficial incluso de estos textos dirá algo así como lo que dice un autor. Hasta una lectura superficial de los mandamientos indica claramente su intención. Prohíben el falso juramento o el perjurio, es decir, hacer un voto y después romperlo. Ahora, mis hermanos, aunque es claramente que estos versículos lo que están diciendo o lo que están poniendo énfasis es en la veracidad, en que una persona debe ser sincera, veraz, cuando se compromete por medio de un juramento o un voto. Esa persona debe ser fiel en cumplir su promesa. Sin embargo, mis hermanos, estaba pasando lo contrario. La gente estaba poniendo énfasis en una frase, más no énfasis en todo el texto, lo que te quiere decir en todo el versículo. Es decir, quiero explicarlo mejor. La gente, el texto te dice, por ejemplo, cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Lo que está diciendo es,
Cuando alguno hiciere voto a Jehová, cuando alguno hiciere cualquier voto ante el Señor, cuando alguno hiciere voto, esa persona no puede quebrantar su palabra, debe cumplirlo. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, pero el énfasis la gente empezó a colocarlo solamente es cuando haces voto a Jehová tu Dios. Es decir, que si haces voto a cualquier otra cosa que no sea Dios, no te tienes que preocupar por cumplirlo, pero ese no es el énfasis. El énfasis no está en que tú simplemente le hagas un voto ante el Señor. El énfasis está en que cuando hagas un voto, cuando te comprometas, cuando prometas algo, cuando hagas un juramento, debes cumplirlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso es que está diciendo que nosotros pudiéramos profanar el nombre de nuestro Dios cuando decimos que vamos a hacer algo y aún siendo cristianos, portadores de su nombre, los que decimos, llevo el nombre de Dios, cuando estos dicen una cosa y no la cumplen, están profanando el nombre de su Dios, porque se espera que estos sean quienes más deberían cumplir. Por eso Jesús está aquí diciéndole a los ciudadanos de su reino, les está hablando a estas personas, los que van a ser de mi reino. Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo, ustedes deben decir las cosas como son y deben comprometerse y llevar a cabo lo que dicen, y cuán difícil esto llega a ser para nosotros, mis hermanos. Básicamente, lo que ellos determinaron es que solamente se debe guardar de cumplir un juramento si éste se hace en el nombre de Dios. En cambio, si este juramento no se mencionaba directamente el nombre del Señor, carecía de importancia y no era necesario cumplirlo a cabalidad. No era necesario cumplirle a cabalidad. Si tú te das cuenta, mis hermanos, por más que luzca esto algo espiritual, porque lo que hacían estas personas era decir, mira, si el nombre de Dios está en medio de esto, entonces, ojo, guardemos el nombre de Dios, no podemos usarlo en vano. Parecería que es algo espiritual, pero ellos lo que estaban haciendo con este disfraz espiritual era cambiando la ley de Dios. Mis hermanos, si hoy día también sucede esto, la gente le pone un disfraz espiritual a las cosas para parecer que está cumpliendo o que está llevando a cabo lo que el Señor espera que llevemos a cabo en su palabra. Cambiando la ley de Dios, la gente está profanando el nombre de nuestro Dios. Al cambiarla, al decirla, mira, es así como se debe hacer, cuando el Señor así no lo ha establecido. Eso pasa hoy en día. El nombre de nuestro Dios es profanado aún desde los púlpitos. ¿Qué se espera entonces desde cada uno de nuestros lugares de trabajo donde vivimos? Si aún desde los púlpitos de hoy vemos cómo se profana el nombre de nuestro Dios al decir cosas que Él no ha dicho, ¿qué se espera para los demás? Necesitamos conocer bien la Escritura, mis hermanos. Necesitamos conocer qué es lo que el consejo de Dios nos dice para saber si lo que se nos dice es cierto o es falso. El problema es que somos perezosos y preferimos mejor, que me digan lo que me tienen que decir. Finalmente él es el que estudia, yo no me tengo que preocupar por nada. Y yo simplemente me dedico a perder mi tiempo y no involucrarme en la palabra del Señor para que sea refrescada mi vida y yo saber si lo que se me está hablando es la verdad del consejo del Señor. Por eso mi pueblo perece, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. Y Jesús está diciendo, ustedes han sido enseñados mal. Aquí yo vengo, la palabra encarnada, para revelarles la verdadera realidad de las cosas. Por eso tenemos nuestro segundo punto, que el mandamiento ahora es autenticado. Se muestra el verdadero mandamiento. Jesús viene para darle el verdadero sentido a este asunto de los juramentos. Y es importante que escuchemos lo que el Señor ha de decirnos. Versículos 34 y 36. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mis hermanos, hay un programa de la televisión que de manera particular me gusta, y es un programa, y bueno, tengo que decir el nombre para que de pronto pudieran entenderlo si alguno lo ha visto. Se conoce como El Precio de la Historia, y la razón de ese programa o el sentido del programa es que es una casa
de empeño que normalmente lo que recibe son ciertos productos, y cuando le traen estos productos, elementos, artículos, el dueño de la casa de empeño está como recibiendo, como esperándolo. Mira, ¿qué me traes? Y la persona le dice, te traigo, no sé, este artículo de la Primera Guerra Mundial, o te traigo este artículo de la época de yo no sé quién. Entonces esta persona, cuando ve el artículo, por más que sepa de historia, no puede realmente muchas veces saber si ese artículo es genuino o no. Y lo que hace es traer a un experto para que este experto sea el que le diga y le dé luz acerca de ese artículo. Así que viene el experto, observa la pieza y dice, mira, esta pieza es del periodo X y vale tanto. Esa persona es la que le dice qué es y cuál es el valor que tiene. Ahora, ustedes entenderán de que tal vez estoy tratando de llevar el texto a que este era el mandamiento y las personas no lo estaban interpretando, sino que habían unos expertos de la ley que lo estaban interpretando. Ahora, hay ocasiones en ese programa donde no solamente traen a un experto en la materia, en ese asunto, sino que viene el mismo dueño. Es curioso cuando de pronto traen una guitarra que perteneció a X músico y resulta que el músico está en la ciudad y lo traen al programa y dice, sí, esta es mi guitarra, la toqué en este lugar y vale tanto. Imagínate, no hay nadie que pueda darle mejor precio al artículo, sino el mismo dueño del artículo. Aquí nosotros estamos ante aquel que es el que hizo esta palabra, la palabra encarnada andando entre nosotros, aquel que es el autor de esta escritura. ¿Quién más que él para poder certificar, autenticar de qué trata este mandamiento? ¿Quién más que él es digno? ¿Quién más que él para decirnos qué deberíamos estar entendiendo nosotros de su propia palabra? ¿Quién más que él, mis hermanos? Los fariseos habían sido expertos en adulterar la ley. En cambio, Jesús viene enseñando claramente lo que es correcto, lo que es genuino, lo verdadero, lo legítimo acerca de este mandamiento y de los que ya hemos visto con anterioridad. Los fariseos, aunque eran expertos en adulterar la ley, se toparían con Jesús más adelante en un suceso particular acerca de este mismo asunto. Jesús en el Sermón del Monte ha hablado acerca de los juramentos, pero más adelante, en un conflicto directo, si pudiéramos decirlo así, Jesús va a confrontar a estos fariseos y va a mencionar acerca de esto. Mateo 26, del 16 al 22, nos habla acerca de ello. Nos dice la escritura, Mateo 23, del 16 al 22, nos dice, hay de vosotros, guías ciegos. Ya Jesús les ha dicho que son unos hipócritas. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, les dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Jesús los acusa de ser unos hipócritas, porque esto es hipocresía, mis hermanos. Simplemente ellos tenían a jurar, pero tenían algunos estratagemas, tenían algunas fórmulas que ellos mismos habían diseñado. Si juramos de esta manera, hay compromiso. Si juramos de esta manera, no hay compromiso, porque es que decir que jurar por el altar no tiene sentido, pero por el oro del altar sí. Cuando el altar representaba el lugar del sacrificio, mientras que oraban por aquello que era lo que estaba sobre ese altar para que fuera algo digno. De resto, no era santificado. Así que habían utilizado estratagemas para ellos querer desvalorar, para ellos querer quitarle fuerza al mandato que el Señor había dado. No importa, mis hermanos, qué tan elaborada sea la fórmula que tengan estas personas, que tengan para evitar cumplir sus juramentos. Estas no tienen lugar, dice Jesús, ya que absolutamente todo es del Señor. Como bien diría un autor en referencia a esto, no se puede evitar hacer referencia a Dios porque todo el mundo es de Dios y no se puede eliminarlo de ninguna parte de él.
Todo le pertenece a Dios. Así que simplemente el acto de decir, yo juro por esto, no me estoy metiendo con Dios. Sí, porque tu palabra la estás comprometiendo ante el Señor. Es lo que está diciéndonos Jesús. Esto es lo que dice el texto, mis hermanos. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Es una cita que él está tomando de Isaías 66 y el resto de las citas están tomadas de un salmo, la de Jerusalén. Dice el Señor, no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Lo que Jesús está diciendo, tomando todos estos ejemplos, es decir, no existe nada por lo cual tú pudieras jurar escapándote de tu compromiso. Y cuando tú no cumples tu compromiso, estás simplemente usando el nombre de Dios en vano. Recuerden, mis hermanos, no es porque ustedes estén usando el nombre de Dios o no que incumplen el mandamiento. El asunto aquí es que si nosotros decimos algo, nos comprometemos con cumplirlo. Esto no quiere decir tampoco que podemos usar el nombre de Dios como se nos venga. Esto no quiere decir que cuando la gente usa el nombre de Dios en cosas obscenas, en cosas terribles, en cosas insignificantes y con un valor más pagano que espiritual y que llevado al Señor, cuando la gente usa este lenguaje de incluir al Señor en elementos paganos de nuestra cultura, la gente está usando el nombre de nuestro Dios en vano. Pero también nosotros, cuando decimos que vamos a cumplir o que vamos a comprometernos en algo y no lo hacemos, aun cuando no digamos el nombre de Dios. Y esto, sin lugar a dudas, es algo que nos debe hacer meditar. No podemos usar el nombre de nuestro Dios a nuestro antojo. ¿Qué significa esto de usar su santo nombre en vano? Bueno, citando a Juan Calvino en el libro o en su obra de las instituciones, él diría, es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad. Y al considerar sus obras, no concibamos nada que no sea para honra y gloria suya. Todo lo que hacemos estamos llamados a hacerlo para su gloria. Aún lo que decimos, mis hermanos, aún con lo que nos comprometemos, debemos saber que estamos ante nuestro Dios. Y cuando lo hacemos, nosotros llevamos su nombre. Somos el pueblo que tiene su nombre. Somos el pueblo que puede ser llamado hijos de Dios. Y estos hijos de Dios saben que todo lo que dicen, en todo lo que hacen, en todo lo que manifiestan, tienen el compromiso de hacerlo ante el Señor. Claramente, mis hermanos, el nombre de Dios es santo y al referirse a él debe considerarse tal asunto. Sin embargo, estos hombres habían dejado eso a un lado y ahora simplemente con tretas y fórmulas habían querido disfrazar su falta. Una vez más nos damos cuenta de este problema. El problema no está afuera del hombre en su deseo, sino que nace de su corazón. En su corazón él desea el engaño. Él desea pasar como alguien que cumple. Por un lado está el deseo de engañar, pero por otro lado está el deseo de verse como alguien que cumple. Cuando se le encuentra que la persona había fallado, simplemente puede decir, mira, yo no te he fallado. Yo simplemente te juré, pero no juré por Dios, juré por el cielo. Y así pasaba esta persona como cumplidora de sus juramentos. Pero no es cierto. Y es lo que Jesús está aquí diciéndonos. No es cierto. No es cierto. En el corazón que solo lo ve el Señor, Él ve el mal deseo que había en ellos. Y ahora el Señor le habla a los ciudadanos de su reino, esperando que ellos no actúen de la misma forma. Tú y yo somos llamados a andar y actuar y a vivir diferente. Así que, mi hermano, es lo que encontramos en el último versículo de nuestra reflexión o de nuestro sermón, más bien, de la mañana de hoy. Y es nuestro tercer punto, la exhortación de Jesús a vivir el mandamiento. Versículo 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Nos damos cuenta que la intención de Jesús tiene que ver con el compromiso que hacemos al usar nuestras palabras. Cuando decimos lo haré, estaré allí, cuenta con mis oraciones, mis hermanos. Cuando tú escribes incluso
que un hermano dice que está enfermo, y perdóname si suena a exhortación o a regaño, pero realmente más una exhortación. Cuando un hermano dice su necesidad y tú dices, oraré por ti, y por cualquier razón no oras, estás faltando a lo que tú te comprometiste. Por eso debemos tener en cuenta nuestras palabras. Cuenta con mis oraciones. Te llamo luego. Con cuánta facilidad faltamos y fallamos y fallo en esto. Con cuánta facilidad debemos examinar nuestras vidas. Cuántas cosas sin necesidad de jurar decimos con nuestras palabras que haremos y no terminamos haciéndolas. Necesitamos meditar en esto, mis hermanos. Ese es el punto del pasaje. El pasaje apunta más sobre la veracidad o no de nuestro testimonio, más allá del hecho de que jures o no. No simplemente se trata de jurar, se trata de que cuando tú te comprometes lo cumplas. No simplemente llevado a la palabra jurar, no simplemente cuando dices estoy ante el Señor y te digo, no solamente cuando mencionas esa palabra, es cuando tú y yo, estando ante el Señor, que lo sabemos, decimos algo y no lo llevamos a cabo. Recuerda que en aquellos días no había formas de comprobar que lo que una persona decía era verdad. Así que su palabra estaba ligada a los juramentos que ellos hacían ante el Señor. Hoy, tal vez nosotros hemos reemplazado esto de ciertas otras maneras o usando algunos otros métodos. Por ejemplo, hoy tenemos contratos donde firmamos, ahora nuestra firma la que valida o certifica algo, un compromiso escrito, una declaración pública donde nosotros decimos yo me comprometo en algo. Así que estas figuras, estos métodos, tal vez en nuestra cultura han reemplazado los juramentos como tales, pero no quiere decir, ya no juro, ya puedo faltar. No, porque ese no es el punto. El punto es, y vuelvo a reiterarlo, cuando nos comprometemos, tenemos que cumplir con lo que decimos. Si solo reducimos el asunto a no jurar y que el que lo hace peca, entonces tendríamos problemas con nuestra salvación. Si solamente decimos que el problema está en cuando alguien jura, no tienes que jurar porque si juras es pecado, tendríamos problemas con nuestra salvación. Porque nuestro mismo Señor Jesús habló estando bajo juramento. En Mateo 26, 63 y 64 se nos dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Es decir, aquí estás ante Dios. Júramelo ante Dios, es básicamente lo que está diciendo el sumo sacerdote. Que nos digas si tú eres el Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús estaba en silencio, pero ante esto él habla. Bajo juramento Jesús habló. El Hijo de Dios, le preguntan, Jesús le dijo, tú lo has dicho. No es que Jesús está diciendo, no, tú lo has dicho, yo no estoy jurando. No, Jesús lo que está diciendo es, lo que acabas de decir es cierto. Pero Jesús agrega y dice, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mis hermanos, tendríamos problemas con nuestra salvación porque si decimos que el hecho de jurar o estar bajo un juramento es pecado, entonces Jesús pecó aquí. Y claramente no es el hecho, porque Jesús lo que está diciendo es asegurando la verdad acerca de quién es Él. Yo soy el Hijo del Dios viviente y yo vendré. Yo estaré a la diestra del poder de Dios y volveré en las nubes del cielo. Él está diciendo una verdad, un sí. Y el sí de Jesús es sí. Mis hermanos, aún nuestro mismo Dios, el Dios creador todopoderoso, Él mismo muestra que Él jura en más de una ocasión. Y voy a citar solamente Génesis 22, 16. Nos dice, y dijo, hablando el Señor, bueno, dice la cita, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Aquí está hablando el Señor en el momento que Abraham va a entregar a su hijo Isaac. Y como no se lo negó, el Señor le dice, mira, por mí mismo he jurado. Y el Señor ayer cuando le promete que le vuelve a confirmar la promesa de que en él será bendita la nación de la tierra y que él va a ser de gran bendición. Así que mis hermanos, el Señor jura por él mismo. Y la explicación de este texto nos la da la misma escritura en Hebreos. Se nos dice la palabra del Señor. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Esa es la razón, mis hermanos, por la que lo que cantamos hoy, por ejemplo, nosotros podemos cantarlo con tranquilidad y seguridad.
La razón por la que podemos confiar en sus promesas es porque Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Cuánto necesitamos ser como nuestro Padre Celestial, que la verdad sea el sonido que sale de nuestros labios, que la verdad sea la dulce melodía que nuestros labios expresan. Cuán desierto es esto y cuán necesitados estamos nosotros. Las Escrituras, mis hermanos, nos hablan acerca de la legalidad de los juramentos también. Fue reconocida esta legalidad de los juramentos aún por los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11:31, va a hablar acerca de una verdad, él cita un juramento, dice la Escritura: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Él está trayendo el nombre de Dios para decir que lo que él está diciendo no es mentira. O sea, que él está básicamente jurando. En Gálatas 1:20 también encontramos: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Así que se dan cuenta que el punto no está dado en el hecho de no usar la fórmula para jurar. Ahora no quiere decir esto que tenemos que jurar todo el tiempo para que nos crea, porque creo que tampoco es el punto. Lo que está el texto sí diciéndonos es que no quede invalidado el asunto de traer a consideración al Señor, sino que nosotros ante Él estamos y lo que tenemos que hablar siempre es la verdad. La exhortación de Jesús a cumplir el mandato no está orientada simplemente a una proclama de decir yo no juro, como era el caso mío, que pensaba por muchos tiempos, pensé y viví pensando que simplemente el hecho de decir no jurar, ya yo no estaba jurando. Y no se trata de simplemente eso. Algunos a lo largo de la historia han interpretado estos textos y no juran bajo ninguna circunstancia. Algunos grupos religiosos han pensado de esa manera y no juran porque elevan simplemente que su palabra es verdad, pero la sostienen con sus hechos, muestran que sus acciones muestran esa verdad. El texto no nos está llevando a que simplemente no usemos una palabra, nos está llevando a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por eso el Señor aquí lo dice. Lo que está diciéndonos el texto va más allá de simplemente no usar o usar la frase lo juro. Lo que está diciendo es que mi credibilidad, la veracidad de mis palabras no estén atadas al hecho de que yo exprese un juramento. Mi credibilidad y veracidad está más bien atada a que cuando yo digo sí, es porque es sí. Cuando yo digo no, es porque es no. Por eso el Señor dice, si hay algo más de esto, como dice el texto en el versículo 37, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y esto, mis hermanos, es así. Y tal vez por dos razones el Señor aquí nos está trayendo esto a consideración. Una, de que el mentir, ese mal deseo de mentir, de engañar, de que nuestro sí sea un no más bien y que nuestro no sea un sí más bien, ese mal deseo viene de nuestro corazón. Pero también, por supuesto, viene del padre de la mentira, que es Satanás. Sin embargo, no simplemente debemos reducir que cuando Jesús aquí dice esto del mal procede, simplemente acusar al enemigo. Él es el padre de la mentira, viene de ese mal. No, debemos pensar en nosotros porque Cristo nos está hablando a nosotros. Debemos pensar que ese mal deseo proviene de nuestro corazón. Por más que este sea el engañador, mi deseo es normalmente a querer pasar siempre como alguien cumplidor de la ley de Dios, alguien que es impecable y que no falla. Y para eso muchas veces vamos a querer recurrir a la mentira. ¿Cuán fácil podría ser para nosotros caer en este pecado? Por eso debemos recordarnos que la batalla que estamos enfrentando de la mentira no se está dando en otro lugar lejos de nosotros, sino en nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón desea muchas veces el mentir. Por eso necesitamos que esta exhortación de Jesús sea que nosotros corramos a Él y podamos reconocer cuán necios somos nosotros y buscamos poder vencer estos asuntos en nuestras propias fuerzas. Si tú te encuentras, mi hermano, te voy a poner solamente un ejemplo. Si tú te encuentras que necesitas cerrar tus compromisos con un juramento para que la gente te crea, entonces posiblemente están pasando algunas de estas dos cosas. Por un lado, la gente no tiene credibilidad en ti. Si la gente no te cree, y eso pudiera tener muchas razones válidas, tal vez porque no tienen confianza contigo, porque no te conocen, porque tal vez nunca te han visto, o por muchas razones. Tal vez no tienen credibilidad en ti. Y tendrías tú que ganártela, que poder mostrar con tu vida
que tú eres un hombre veraz. Ahora, la otra razón es cuando las personas te conocen y no tienen credibilidad en ti. Entonces, ahí lo que está mostrándonos esto es que tú has sido un mentiroso. Y ahora te toca trabajar en la confianza que la gente ha perdido en ti. Sea cual sea tu condición, necesitas buscar la dirección del Señor. Necesitas de su ayuda para que tu sí sea sí y tu no sea no. Ya que ese es el punto de este pasaje. Es un llamado a que seamos veraces en lo que nosotros expresamos. Por otro lado, no solamente tenemos que tener en cuenta el hecho de ser veraces, sino que también debemos tener en cuenta que este mandato lleva una consigna que no podemos dejar pasar por alto, mis hermanos. No debemos tomar el nombre de nuestro santo Dios en vano, usar su nombre de manera superficial. Eso nos debe llevar a considerar el santo nombre de nuestro Dios y no ser ligeros a la hora de emplearlos en nuestra cotidianidad. Debemos tener en cuenta que ante el Señor estamos y que su santo nombre nosotros, al mencionarlo, debe ser para esas cosas, como leíamos ahorita en la cita, para esas cosas de honra, de gloria a su nombre, pero también recordarnos que estamos ante Él. Y otro aspecto, mi hermano, que yo quisiera que definitivamente tenemos que considerar es el hecho de que se pueden llevar a crear atajos para no cumplir o para evadir la ley. Lo que Jesús condenó de esas personas es esa actitud de aprovechados, esa actitud de vivos, de avivatos, de tirársela de listos para poder violar el mandamiento sin ser visto como culpable. Hoy nosotros podemos vernos enfrentados a dichas situaciones. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos ser vistos o considerar esto como una oportunidad? Si yo hago esto, entonces yo simplemente lo puedo cambiar y lo hago de esta manera y así no estoy evadiendo nada. Mis hermanos, ¿con cuánta frecuencia no pudiéramos nosotros vernos tentados a esto? Y recuérdalo, estás ante el Señor. Como has podido ver, la fuerza en las palabras de Jesús no están tanto en los juramentos, más bien están en el cuidado y uso de nuestras palabras y de nuestro testimonio. En eso está la fuerza de las palabras de Jesús y por eso tenemos que ir ante el Señor que nos ayude a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que tengamos cuidado en ello. Si hacemos una promesa, la cumplimos. Según Salomón, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si decimos que vamos a hacer algo, debemos saber que podemos trabajar en hacerlo. Nuestras palabras tienen valor y nosotros somos esclavos de ellas y de cada una de esas palabras daremos cuenta a nuestro Dios. Cuando digo que somos esclavos de nuestras palabras, es porque si nosotros decimos, yo te voy a ayudar en esta cosa, ya tú te ataste a que tienes que hacer eso. Y ojo, no estoy diciendo que nuestras palabras tienen el poder de atar, es que mi compromiso es el que me ata. Compromiso que yo fijo con mis palabras. A eso, de hecho, lo que se refiere el proverbio cuando dice que las palabras tienen ese poder para atar y desatar, o que lo dice de una manera similar. Es a eso, a que nuestras palabras nos atan a un compromiso de cumplir lo que tenemos, lo que hemos dicho que vamos a hacer. Y yo quisiera entonces preguntarle a todos mis hermanos, ¿quién de ustedes es inocente de esto? ¿Quién de nosotros no es culpable de esto que el Señor ha dicho? ¿Quién de nosotros pudiera pasar desapercibido y decir, yo nunca he jurado? Como yo les he mencionado que nunca he utilizado esa fórmula. Y no miento en esto. Nunca he usado esa fórmula. Pero eso no quiere decir que no haya incumplido este mandamiento. Te lo aseguro que no es así. Y te aseguro que no hay ninguno de nosotros que sea inocente en esto. Probablemente algunos estén trabajando con un esfuerzo menor porque quizás el Señor le ha dado misericordia el que en este mandato lo hayan cumplido de mejor manera, pero eso no quiere decir que seas inocente. Por eso, mis hermanos, absolutamente todos nosotros, aún en este mandamiento, hemos fallado. Solo Jesús ha sido el único capaz de honrar el nombre de Dios en todo lo que hizo, pensó y sintió. Él enseñó la verdad sobre Dios. Él la habló, él la vivió. Y la vivió hasta el punto de por esa verdad morir. Su sí fue sí y su no fue no. Tú y yo somos llamados a vivir este mandamiento, a vivir según el ejemplo de Jesús.
glorificando a Dios en la tierra. Somos los hijos de Dios, que todas nuestras conductas muestren que somos hijos de Dios. No obstante, puedes tener la certeza que aun cuando no cumplas a la perfección con esto, en Cristo tú eres acepto del Señor. Somos aceptos en el Padre. Somos aceptos por el Padre a través de Cristo. Y ahora somos libres para poder esforzarnos en obedecerle. Esta, mis hermanos, es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia, este Evangelio nos permite comenzar a honrar y amar a nuestro Dios. Quiera el Señor, mis hermanos, quiera el Señor concedernos el honrarlo con nuestros sí y con nuestros no. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos que nuestros compromisos sean ciertos, sean veraces, porque ante Él estamos, porque su nombre es digno de ser alabado. Su nombre merece ser por nosotros apreciado y dado a conocer, aún por nuestras acciones. Que cuando se vea las personas a nosotros caminando puedan decir, esa persona es eso, porque él lleva el nombre de Dios, porque es un cristiano. ¿Cuánto nosotros necesitamos esto en nuestras vidas? Pero amigo, tú que me escuchas, tú has escuchado, tú has oído en esta enseñanza, en este sermón, que este Dios, su sí es sí, y el no de Dios es un no. Tú has oído eso y pudieras inclusive seguramente decir amén. Cuando Dios dice sí, es sí, aleluya. Cuando Dios dice no, bueno, no, Dios no quiso, está bien. Déjame decírtelo de esta manera y yo espero que digas también del mismo amén. Dios ha dicho que todo aquel que cree en su Hijo se salvará. Ese es un sí de Dios. Pero también es un sí que el Señor ha dicho que los que no estén en su Hijo Cristo continuarán perdidos y en estado de condenación. También es un sí de Dios. Y su sí es sí, mi amigo. Yo te pregunto, ¿estás en Cristo? De veras, medita tu vida. ¿Estás en Cristo? Si no es así, ¿por qué no vienes a Él? Ya que es cierto que tú has quebrantado su ley. Ya que es cierto, mi amigo, que tú has vivido de espaldas a Él. Ya que es cierto que tú has vivido como un rebelde, como alguien contrario al Señor. Pero en el sí del Señor también se encuentra que si tú te arrepientes y buscas su perdón, Él por su gracia te perdonará y cambiará tu corazón. Así que yo te invito, mi amigo, a que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ve a Cristo. Ve ahora. Oremos.